Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a enlazarnos con Adrián Alcalá Méndez. Él es el nuevo presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sonia y Miguel Ángel? Qué gusto saludarlos. Gracias por la oportunidad de dirigirnos precisamente a toda la teleaudiencia en Guadalajara, en Jalisco. Gracias de verdad por esta oportunidad. Bueno, pues asumes un cargo en un momento muy complejo, sin duda, para el Instituto Nacional de Transparencia por pues la forma en que fue acotado por la falta de decisión en el Senado para completarlo, y por otra parte, pues también los señalamientos recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues la posibilidad de desaparecer este órgano autónomo. Sí, en efecto, se recibe una institución que efectivamente está incompleta, que está funcionando gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ese no es el objetivo es que se cumpla con la Constitución. Cuando uno vive en un Estado de Derecho, como en el caso mexicano, la Constitución es el eje rector y se debe cumplir, y máxime cuando existe una sentencia en donde la Corte le ordena al Senado de la República que en este periodo de la Nación de y bueno, este lunes precisamente 11 de declaración del presidente de la República, la cual no compartimos los comisionados que integramos el pleno del INAI, porque no es el INAI debe de servir, debe ser general. ¿Y por qué digo esto? Porque en un espacio, en una... Sí, una disculpa, Adrián, tenemos muchos problemas con la señal. Vamos a tratar de hacer este enlace vía telefónica para poder llevar a nuestro auditorio con mejor calidad lo que nos estás compartiendo respecto a la situación que enfrenta el INAI. Recordemos, no había, que es lo que nos comentaba Adrián, no se ha nombrado a los comisionados faltantes para integrar el pleno del Instituto de Transparencia, pero además, pues lo más reciente, estas declaraciones del presidente acerca de que es un órgano innecesario y que entonces estaría planteando la posibilidad de su desaparición. Sin duda, pues momentos complejos para esta institución, que es el organismo garante para los ciudadanos del acceso a la información, que ha sido necesario en la medida en que las autoridades, tanto de los municipios como los estados y por supuesto el gobierno federal, se resisten a cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia a nivel nacional y en cada una de las regiones. Y bueno, también con estas funciones adicionales que ha ido adquiriendo la institución de transparencia con las reformas posteriores relacionadas con la protección de datos personales y también con el manejo de los archivos, que es los espacios donde se guarda la información que está en poder de las autoridades, pero que no les pertenece, que es información de todos los mexicanos. Retomamos esta conversación con Adrián Alcalá Méndez, presidente comisionado del INAI. Adrián, te escuchamos, seguimos escuchando lo que nos planteabas. Si me lo permites, efectivamente hemos vivido esta situación inédita en el INAI, porque nunca en la historia desde la creación del IFAI se había impedido, y digo impedido porque no es una cuestión propia de nosotros como comisionados, se impidió que se sesionara por más de 150 días por la falta de designación de por lo menos una persona para integrar el pleno del INAI. Sin embargo, gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permite habilitar, pero eso no es lo que buscamos. Lo que se pretende en Estado de Derecho es que se cumpla a cabalidad con la Constitución, que se respeten las sentencias que dicta el Poder Judicial, y esperamos que los senadores, el Senado de la República, cumpla en el breve tiempo que queda en este periodo ordinario de sesiones con ese mandato judicial. Y esto así es como lo recibimos al Instituto, siempre luchando, siempre unidos los 4 comisionados. De hecho, incluso recordarán que el 7 de noviembre estuvimos en Washington, precisamente en la Organización de Estados Americanos, el 9 de noviembre estuvimos en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, presentando precisamente junto con organizaciones de sociedad civil este reclamo al Estado mexicano por la falta
de designación de comisionados. El pleno del INAI no puede estar incompleto. Lo dice la sentencia de la propia Suprema Corte, los intereses políticos no pueden estar por encima de los derechos humanos que tutelamos, o dicho de otra manera, estos derechos de protección de datos personales y de acceso a la información no pueden estar, obviamente, cooptados por intereses políticos. También, como lo comentabas, efectivamente, el lunes, 11 de diciembre, esta semana, pues recibimos la opinión del presidente de la República, la cual no compartimos. Contrario a lo que sostiene el presidente de la República, el INAI es de utilidad social para las y los mexicanos. Primero porque precisamente devela la cosa pública, cómo se ejercen los gastos, cómo se ejercen las funciones, cómo se gasta el recurso público. Recordar también que durante esta administración el presidente promulgó un decreto en donde consideraba de interés nacional o seguridad nacional todas las obras de infraestructura pública. Nosotros fuimos precisamente ante la Corte y la Corte consideró que en respeto al principio de máxima publicidad, precisamente las obras deben de ser consideradas como públicas. Y en ese sentido también comentar que, si bien es cierto, develamos casos de corrupción, es precisamente una de las cuestiones que incomodan al poder público. ¿Por qué? Porque develamos conflictos de intereses, develamos casos de corrupción. Pero más allá de eso, cuando hablamos de utilidad social, precisamente en Jalisco acabamos de terminar un par de ejercicios en el marco del Plan Nacional de Socialización del Derecho, en donde enseñamos a las personas no solamente ejercer el derecho a preguntar, sino una vez obtenida esa información, que lo puedan usar de una manera estratégica para mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida, mejorar su entorno, y ahí es donde radica precisamente la utilidad social del Instituto Nacional de Transparencia. Por eso es que no compartimos esta visión que tiene el presidente de que no servimos, que no le servimos al pueblo. Al contrario, servimos al pueblo para todas y para todos, y este derecho, precisamente cuando se utiliza de una manera estratégica, como lo hemos venido haciendo, pues obviamente la gente lo ve y lo palpa en su realidad o en su entorno. ¿Ustedes tienen un planteamiento para responder al presidente ante esta propuesta de desaparecer al instituto? Por supuesto que sí. Dialogar, creo que es la mejor forma de dialogar, de precisamente encontrar y presentar números, casos de éxito, donde la gente es el centro precisamente de la discusión y cómo sirve este instituto a la sociedad mexicana. Hay, por supuesto, piezas periodísticas, pero esto lo haremos precisamente en base a un diálogo que estamos solicitando con el señor presidente de la República, con la Secretaría de Gobernación, y eventualmente, como dijo la senadora presidenta de la mesa directiva el lunes pasado, por la noche, a través de sus redes sociales, pues solamente esperamos que exista este parlamento abierto para poder debatir de frente y de cara a la sociedad qué es lo mejor para la institución y qué es lo mejor sobre todo para la República, porque una república como México, en donde hablamos de democracia, no le podemos coartar derechos, no le podemos quitar derechos a las personas. Un derecho humano es el derecho a preguntar. Y en ese sentido también comentarte que es un tanto pues irónico que un día después de que se hayan conmemorado 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, venga esta propuesta que hace el presidente de la República. Es clarísimo que esto es algo retrógrada, Adrián, porque a final de cuentas alcanzan lo que las instituciones, estas instituciones que son de la democracia, de la gente, del pueblo, pues finalmente alcanzan lo que los gobiernos a veces no logran completamente pues actuar y atender a la ciudadanía. Es una medida que la verdad sería muy caótica, pertenece a la sociedad del país, pues todas estas instituciones que pues él juzga que deberían desaparecer todos estos organismos autónomos, y esto, bueno, pues ya podría ser una dictadura finalmente, y la democracia, ¿dónde va a quedar? Exactamente, don Miguel Ángel. Volveríamos, precisamente retrocederíamos en el tiempo. Los órganos constitucionalmente autónomos tienen una razón de ser, evitar la concentración de poder, cooptar al poder público y que exista precisamente pluralidad de derechos y órganos técnicos que estamos precisamente para garantizar derechos en particular, como lo es el propio IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, nosotros, Instituto. También recordar que esta no es una concesión del poder público. De hecho, cuando se promulga la Ley Federal de Transparencia, no fue una concesión del poder público, sino fue una conquista de la sociedad que ocurrió gracias a movimientos
gracias precisamente a este tipo de unión y de participación ciudadana que permitieron contar con este organismo. Y al paso del tiempo, realmente se vio fortalecido, tan es así que llegamos precisamente a la reforma del año 2014 para dotar de autonomía constitucional. Si las funciones se las dieran a una entidad como lo es la Secretaría de la Función Pública, que es el presidente de la República, pues no olvidemos que la competencia de la Secretaría de la Función Pública es limitada, porque nosotros revisamos y estamos precisamente, ponemos la lupa sobre todos los más de 8,000 sujetos obligados del territorio nacional. Si le dieran las facultades a la Auditoría de la Federación, ella tiene otras funciones sustantivas que son precisamente de vigilar cómo se ejerce el recurso público. Nosotros, además de transparentar la gestión pública, que por cierto somos, hay que decirlo con total claridad, el primer eslabón en la cadena anticorrupción, porque develamos la cosa pública, a la Auditoría Superior de la Federación no tiene otras facultades, no tenemos facultades precisamente para capacitar, para socializar, que la gente conozca este derecho. Yo también pondré en la mesa que se voltea hacia las actuaciones que están haciendo los órganos internos de control, las auditorías, las fiscalías, los tribunales competentes para ver cómo se está cumpliendo en el caso de desvíos de recursos públicos, porque el Instituto Nacional de Transparencia no tiene como esa función sustantiva. Claro. Sí, nada más, uno de los argumentos del presidente con respecto al INAI es que ya hay transparencia y que entonces no se necesita un órgano garante. No sé si nos podrías compartir algunos datos de por qué esto que señala el presidente no es verdad. Pues ahora sí que contrario a lo que establece el presidente, obviamente el número de quejas se han incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque la gente está defendiendo más su derecho, pero adicionalmente hay un comportamiento activo en el sentido de declarar inexistencias de información, que se convierten en negativas de información. Entonces, obviamente eso contradice el dicho del señor presidente de la República. Aquí lo vivimos porque revisamos más quejas de las que ordinariamente o en la historia del propio instituto habíamos tenido. Y hay además también una mayor conciencia del ciudadano del derecho a la información, ¿no? Totalmente, exigir cuentas, y más cuando estamos en un proceso electoral más complejo de la historia de este país, necesitamos de la participación ciudadana, pero que esa participación sea basada en evidencia, evitar la información. Es importante por eso contar con transparencia y que exista un órgano que lo garantice en caso de que existan estas negativas. Bueno, para cerrar, Adrián, me gustaría si nos compartes cuáles son las acciones que ustedes emprenderán ya formalmente en la defensa del instituto. Pues primero buscar un acercamiento, un diálogo siempre contundente, siempre defendiendo a la institución a través de los mecanismos que se establezcan obviamente en la propia legislación. Habremos de esperar la iniciativa, dialogaremos con las y los senadores, los señores diputados, obviamente en defensa de, siempre estaremos incluso instrumentando o activando los mecanismos legales que se tengan al alcance si es que la iniciativa llegara a prosperar. Muy bien, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y bueno, que aceptara charlar con nosotros sobre este tema. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre a su disposición. Muchas gracias. Y además, bueno, pues finalmente la situación está en que esas instituciones logran lo que no logran los gobiernos y eso finalmente tiene que ser una interacción de ambos fuertes. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, muy amable.